La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido. Gracias, amado Dios, por tu presencia en nosotros. Gracias por quien eres, gracias por tu amor, porque nos has rescatado de la oscuridad, de las tinieblas, para darnos vida y vida eterna, Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, y dispón nuestro corazón, Señor, para escucharte, para alabarte, Dios. Gracias, Padre. Gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y ven, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Gracias que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Guardó el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Fui perdonado, mi libertad
yo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte me venció, pecado borró. Su gracia triunfó, su gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Gracias, Padre. Gracias por ser real, gracias por tu perdón en nuestras vidas. Mi alma te adora y tiene sed de ti, del único digno y merecedor de la alabanza. Gracias, Jesús, confiamos en ti, confiamos en quién eres, confiamos en tu poder, en tu gloria, en tu soberanía. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás. Luego, puesto los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, mi buen Jesús, no hay otro nombre, eres el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de tus alas permaneceré.
porque conoces el presente, el pasado y el futuro, porque nos amas con amor inagotable. Gracias, Jesús, por llamarnos tus hijos y darnos de tu amor, Señor, de tu paz. Gracias, Señor. Te alabo, Jesús. Te exalto. Gracias, Dios. Damos la bienvenida esta vez a cada uno de ustedes, especialmente cuando ya hemos terminado el libro de Santiago. Queremos empezar una nueva carta. Queremos empezar la carta de Judas y vamos a estar leyendo algunos versículos y pedimos que el Señor nos dé la sabiduría para entender el libro, comprenderlo y compartirlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por esta semana de trabajo, esta semana de actividades, también una semana quizás un poco libre para las personas que no están trabajando, que están en otras ocupaciones, pero cada uno, Señor, es bendecido por tu presencia en nuestros corazones. Gracias por impartir vida en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y gracias, Señor, porque está cada día. Haces que nuestra alma prospere en ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu guía en este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Entonces quiero invitarles al libro de Judas, San Judas Apóstol, la epístola universal a toda la iglesia de Cristo. Como ya saben, Judas es el libro que está justo antes de comenzar el Apocalipsis. Entonces comenzamos recordando, como no nos hemos dado cuenta, Judas es un hermano, podríamos llamarlo medio hermano, porque es hijo de María, la madre de Jesús. Entonces Judas fue muy conocido como hermano de Jesucristo y fue parte del liderazgo también de la iglesia en Jerusalén y trabajaba también con los apóstoles y como siervo del Señor en la iglesia. Y los saludos de la Biblia, los saludos que conocemos en la Biblia y de los apóstoles son profundos en contenido y nos enseñan muchas cosas. Quiero invitarles a leer el verso 1 y 2 del libro de la carta de Judas, Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, él escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y ese saludo que dice es: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El nombre de Judas era muy común en los tiempos bíblicos. Y la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Mateo 26, a Judas Iscariote, el que traicionó al maestro, a Judas el Galileo en Hechos capítulo 5, verso 37, a Judas de Damasco en el capítulo 9 de Hechos también, el verso 11, y a Judas Barsabás en Hechos 15, 22. Esta carta de Judas fue escrita en el año 66 a 68 aproximadamente, para aquellos que les gusta más o menos saber cuándo se escribió el libro, después de Cristo, por supuesto. ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es su contenido? Bueno, el libro de Judas, la carta de Judas, nos habla
de apostasía, trata sobre la apostasía. Y alguien podría preguntar quizás en este momento, ¿qué es apostasía? Pues la apostasía es la deserción de la fe bíblica verdadera. Es decir, es la separación de la fe. Es la separación de la verdad del evangelio. Es cuando la persona niega todo lo aprendido y confiesa todo lo contrario a lo que es el evangelio. Un verdadero creyente permanece en su fe hasta el fin. Judas confronta de una manera clara, pero con amor, con respeto, y denuncia la falsedad, denuncia la apostasía, pero lo hace con amor y lo hace con respeto. Él denuncia la falsedad, denuncia la apostasía, pero también anima a los creyentes a que batallen por la fe, creyendo lo que la Escritura dice. Cuando leemos el verso 3, leemos lo siguiente, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es, a no ser pasivos con la verdad. Judas tenía la intención inicial de hablarles con respeto y con respecto de la salvación a sus hermanos, pero les dio otro enfoque a su mensaje y les hace un llamado a contender por la fe que ha sido dada a los santos. Tal vez se dio cuenta de la apostasía que había y quiso alentar a los creyentes. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 7. Dice Pablo, aquí le está haciendo ese llamado a Timoteo a predicar la verdad, la palabra de Dios, porque la apostasía estaba desde tiempos anteriores. Y Pablo había peleado la buena batalla de la fe y había guardado la fe. Dios nos quiere alertar también a nosotros en este tiempo, en este año en que estamos aquí. No callar la verdad que nos ha sido revelada. Y eso es importante, porque vendrán tiempos de contender ardientemente por la fe. Y necesitamos estar listos porque vendrán falsos profetas. En este libro se manifiesta la gracia de Dios en advertir a sus hijos acerca de los falsos maestros. El autor de la carta expresa su contenido en tríadas, es decir, en grupos de tres palabras, 3 nombres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la carta está destinada o tiene destino de la carta a los llamados, a los santificados y a los guardados. Fíjense lo que dice el verso 5 al 7. Menciona pueblo, el pueblo de Israel, los ángeles, y menciona las 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Más tarde menciona 3 pecados: Caín, Balaam y Coré. En todo tiempo nos vemos enfrentados con la mentira, la apostasía nos rodea y nos rodea la falsedad. 3 cosas. El nombre de Judas viene del hebreo, del judío, y significa alabanza. Él se identifica como siervo de Jesucristo y este es el mayor distintivo y privilegio de un hijo de Dios, ser siervo de Dios. Otra característica de Judas
es que era hermano de Jesús, como lo dije al principio. Noten ustedes el verso 55 del capítulo 13 de Mateo, que nos dice claramente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Como recordarán, Jacobo es el nombre de Santiago. Ahí están los 4 hermanos y no dice Jesús, es mi hermano, sino que dice, soy siervo de Jesucristo. Judas le reconoce también como Dios. ¿A quiénes está escribiendo Judas este mensaje? A los llamados, a los santificados y a los guardados en Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los llamados? Son los que atendieron el mensaje del Evangelio por la gracia de Dios de manera eficaz. Muchos son los que escuchan el mensaje por su oído físico y solo el Espíritu Santo se encarga de llevar ese mensaje al corazón de ellos para que se produzca el nuevo nacimiento. Romanos capítulo 8, verso 29 nos dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueden notar ustedes en este versículo 29 de Romanos 8 que todos los verbos están en pasado. ¿Lo habían notado alguna vez? Esto es porque toda la salvación ya ha sido culminada en los llamados, ya fue hecha. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La fe, el arrepentimiento y la salvación son dones, regalos irrevocables. Dios no lo pide de regreso, sino que los da. El llamamiento también es irrevocable, es inquebrantable. Él te ha salvado por siempre, por toda la eternidad. Judas está escribiendo a los llamados. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, los versos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 9 de Primera de Corintios también, capítulo 1, nos dice, fiel es Dios por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí ven que somos llamados? El verso 23 de Primera de Corintios también nos dice, el capítulo 1, pero vosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos llama al arrepentimiento por la palabra. Fuimos renacidos por esa palabra. No de simiente corruptible, sino de una incorruptible,
por la palabra de Dios, como lo dice Pedro. Por su amor hemos sido llamados. Es escrita esta carta en segundo lugar también, no solamente los llamados, sino los santificados en Dios Padre. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno, ¿cierto? El capítulo 8 de Romanos también, el verso 37 nos dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es de su amor hacia nosotros. De eso se trata. El amor de Dios es inquebrantable, es incondicional. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo somos amados. En tercer lugar, llamados primero, santificados, y ahora nos llama guardados en Jesucristo. En griego dice a los protegidos por Dios. Es como la cubierta que nos protege, es como el paraguas espiritual. Dios nos guardará de la apostasía. Colosenses capítulo 3, verso 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Ahí estamos nosotros, con Cristo en Dios. Y primera de Pedro, capítulo 1, los versos 3 al 5, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la palabra que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Permaneceremos, como dice la palabra, guardados en Él. Ahí estamos nosotros, por su poder. Entonces, la seguridad y confianza que aún tenemos, que yo tengo, que usted tiene, aún vienen de Él. No es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas, no es en mi propia capacidad o en descanso en su poder. Eso es lo que realmente es, que podemos descansar en su poder, en el Dios de nuestra salvación, porque somos preservados por Él. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 27, nos dice, me encanta este verso, dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las podrá arrebatar de mi mano, dicen. Es la mano poderosa de Dios. Ahí estamos nosotros. No perecerán jamás. En Él somos uno. Hemos sido llamados, hemos sido amados y guardados en Jesucristo. El verso 2 de nuestra carta de Judas, aquí Judas está mencionando una tríada nuevamente. La tríada se trata de misericordia, paz y amor. O sean multiplicadas, como dice el verso. Dios es un Dios de multiplicación. Aún de la nada es solo por su poder. Misericordia y su compasión
Todo esto es volcado sobre nosotros. Cuando reconocemos que somos miserables, cuando reconocemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, porque todo lo dio Él, todo lo da, que sin Dios no somos nada, que necesitamos de su misericordia, su paz y su descanso en Él, confianza en mi Dios, en nuestro Dios, dependiendo en Él. Amor que nunca cambia, que es inalterable, el amor eterno, el amor sin condición. Somos el objeto de su amor, hermanos. Ante todo lo que Él nos ha dado, como no responder a Dios, que nos ha llamado, nos ha amado, nos ha guardado, ¿cómo no responder a nuestro Dios? Quiero leer con ustedes también Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, en experimentar cada día más. El verso 3 nos dice, el verso 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la inquietud que tenía Judas era advertir a sus amados, a la iglesia, de las herejías, los falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia. Y aquí vemos también que el apóstol Juan también estaba consciente de este problema. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Tercera de Juan, capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leer varios versos allí, el verso 1 al verso 8, dice, el anciano a Gayo, o sea, Juan el anciano, al hermano Gayo, el amado lo llama Juan, a quien amo en la verdad. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, decía Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, Judas, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos tenían algo en común. Le decían la verdad a sus hermanos, porque el verdadero amor implica
la verdad. Volvamos al versículo 3 de Judas, que nos está diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El deseo o la intención inicial de Judas era hablar de su común salvación, de lo que compartían de la fe, de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Pero Judas cambió su enfoque. Él dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está el propósito explícito de la carta de Judas: que contendáis ardientemente por la fe. Para Judas era una necesidad urgente advertir a sus hermanos amados de guardarlos. Era una necesidad provocada por el Espíritu Santo, dadas las circunstancias que estaban rodeando a los hijos de Dios. Hoy pasa lo mismo. En este día pasa lo mismo. Hay muchas doctrinas falsas, muchos falsos maestros, herejías. También es urgente hoy día batallar por la fe. No es una disputa necia, no es atacando al otro, no es hiriendo a la gente. Veamos cómo nos enseña la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26, leemos lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí vemos el llamado es a no ser contenciosos, es corregir con mansedumbre a los que se oponen. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 3 al respecto, y dice el verso 14, Primera de Pedro capítulo 3, verso 14 y 15, vamos a leer los dos versos. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A lo que Judas se refiere de contender ardientemente por la fe, esto es luchar por causa de la verdad, defender la verdad vigorosamente, pero, como dice la palabra, con mansedumbre. Este llamado es para nosotros también hoy día. No podemos estar pasivos. Nos exhorta a estar despiertos y estar dispuestos a pelear por la verdad con pasión, porque los tiempos son difíciles. En el contexto de Judas, contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, una vez y para siempre. No hay que agregar ni quitar nada. La verdad del Evangelio, que es el conjunto doctrinal de las enseñanzas de Jesús,
Es la verdad absoluta de la palabra de Dios, las verdades básicas de la fe cristiana, defender nuestra fe en donde quiera que estemos. Los falsos maestros, los apóstoles de la mentira, los llamamos los apóstatas, precisamente quieren y van a corromper la verdad del Evangelio agregando o quitando cosas. La palabra de Dios está completa, hermanos, está sellada. Mire lo que dice Deuteronomio 4, versos 1 y 2. Y me gusta esta palabra porque nos alienta. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí un mandato de Dios, veamos esto. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, dice el Señor. En esto vemos que no añadir ni quitar nada a mi palabra está como orden muy clara. No añadir ni quitar nada. Proverbios 30, versículos 5 al 6, nos dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a Apocalipsis 22. Vamos a ver también qué nos dice Apocalipsis. El verso 18 y 19 del capítulo 22 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la fe, ese conjunto de doctrinas, no han sido inventadas y dadas por el hombre, han sido dadas por Dios a sus hijos una vez y para siempre. Ya no existe una nueva revelación. Por eso es necesario estudiar su palabra. Abrirla para nosotros es importante. Y por esa razón estamos aquí, escudriñando su verdad. Su Espíritu mismo nos entrena y da discernimiento para estar firmes, para entender y no dejarnos engañar de falsas doctrinas. Judas no es el único que nos hace este llamado. También Pablo lo encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17. Filipenses 1, 15 al 17 nos dice, algunos a la verdad predican por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El verso 27 y 28 de Filipenses, del mismo capítulo que acabamos de leer, el capítulo 1, nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que Judas exhorta a los hermanos a contender ardientemente por la fe? La respuesta está en el verso 4 de Judas. Nos da la respuesta allí. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres infiltrados, encubiertos, con apariencia de piedad, disfrazados. Por eso necesitamos conocer la verdad, hermanos, porque van a llegar a la iglesia, aunque no pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero esta es la estrategia que Satanás usa para destruir la unidad del cuerpo. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Van a querer entrar a devorar las ovejas. Mire lo que dice Gálatas. Miremos, Gálatas capítulo 2, 3 al 5, nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Qué pesar, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Vendrá el juicio de Dios sobre estos hombres? Volvamos a leer Judas capítulo 1, o el único capítulo que tiene, el verso 4. Judas 4. Dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Noten que al leer este pasaje pareciera ser que Dios los destinó a eso, pero esto no es así. Pareciera que fuesen destinados a condenación, porque contradice la verdad de la soberanía y predestinación de Dios. Estaba escrito con anterioridad la realidad de este juicio. Es decir, para los falsos es el juicio. Serán destinados para condenación por su propio pecado. Veamos algunas características que nombra Judas de estos apóstatas, de estos falsos maestros que se introducen en la iglesia. El verso 4 nos dice, y lo leo nuevamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios.
niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres eran inmorales en su conducta y heréticos en su doctrina. Eran impíos, sin devoción, sin reverencia a Dios, sin piedad, sin temor de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo, y sigue describiendo a estos hombres. El capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 1 al 5. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice claramente, a estos evita, a estos evita. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hacen lo que quieren y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No se someten a Dios, no le reconocen como Señor, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Queridos hermanos, la apostasía se manifestará aún peor en nuestros últimos tiempos. Por eso Dios nos está exhortando a contender ardientemente por nuestra fe. Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 dice los versos 28 al 32. Note cómo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, la palabra de Dios es la que los va a capacitar para discernir lo que es verdadero y lo que es falso. La palabra es la que nos protege, es el filtro en la mente y en el corazón del creyente para establecer defensa, para batallar por la fe. Que el Espíritu Santo sea abriendo nuestros ojos, hermanos, y sean capacitándonos y afirmándonos en la verdad. La palabra de Dios es la verdad y tiene poder para contrarrestar la mentira. Quiero invitarles ahora a tener una palabra de oración conmigo. Por favor, acompáñenme en esta oración.
Señor, que a través de tu palabra seamos animados a seguir descubriendo tu amor, tu bondad, tu grandeza. Señor, que tu Espíritu Santo active en nosotros ese deseo de conocerte a ti. Que en tu verdad estemos firmes para enfrentar los que nos viene, Señor. Que este llamado que tú nos has hecho de contender ardientemente por la verdad sea efectivo, Señor, y capacítanos, llevándonos a conocer mucho más profundamente tu palabra, Señor. Que tu palabra nos infunda aliento, Señor. Y con tu gracia, tu verdad, Señor, sea manifestada. Amén. Amén, Señor. Hermanos queridos, reciban un fuerte abrazo con todo el cariño que el Señor nos da por ustedes. Muy bendecidos sean y muchos saludos a cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo en Cristo. Los amamos. Que el Señor te bendiga.